Lo voy a presentar. Él es Alexis Lequi Ruiz. Se formó en la licenciatura de teatro en la Universidad Nacional de Córdoba. Su recorrido en teatro físico y danza le ha brindado herramientas esenciales para abordar el cuerpo como un territorio expresivo. Lequi del Viento es el nombre artístico de Alexis. Es un actor, director, artista escénico que se ha radicado en la Patagonia Argentina. Parece que viene del sur, por eso nos trae este frío, pero también el calor de esa expectativa que nos ha creado todo aquí. Bueno, es ampliamente reconocido en el ámbito teatral por su unipersonal Resonancia, una obra de teatro físico, cuerpo y palabra. Yo desde muy pequeño hablo con mis huesos, pero hace muy poquito que me responden. Y ahora quiero invitarte a resonar hoy a las 21. Bueno, no va a ser hoy a las 21, va a ser el sábado. Así que, bueno, pero bienvenido, Alexis, ¿cómo estás? Hola, Juan, gracias. No, gracias a vos por aceptar la invitación, muchas gracias. Estamos bien, estamos resonando, ya, estamos conectados. Exacto. Ahí pasaba un video de Santiago del Estero. Ajá. Así que bueno, sí, es el último videito que en esto de hacer funciones, que bueno, se van compartiendo las imágenes, pero bueno, ese era el río de Santiago del Estero. ¿Cuánto hace que ya estás con esta obra en gira? Va a ser 2 años, ahora en septiembre se cumplen 2 años. ¿Es cierto que esta propuesta, esta creatividad de esta resonancia nació en Brasil? Se estrenó en Brasil en el marco de un festival que se llamaba Experimenta, en Florianópolis, y sí, ahí se estrenó, ya venía trabajando yo previamente, hicimos una residencia en Buenos Aires, y ahí conocí mucha gente de Brasil que trabajaba con Sergio Mercurio, que es un titiritero, y en esa residencia, bueno, me voy a Brasil a trabajar, y sale a estrenar a los meses de que estoy ahí, bueno, se terminó de armar este trabajo y lo estrenamos ahí. ¿Y cuánto? Así que hace 2 años que andás en forma itinerante con esta resonancia. Sí, 2 años que he estado parando, o sea, después por un tema de los dientes y todo, justo cuando estreno, decido ponerme los brackets. Y bueno, no fue muy compatible porque los brackets había que quedarse en un lugar quieto y yo había logrado como empezar a salir, que era lo que buscaba. Entonces, bueno, fue muy difícil hacer convivir las dos cosas, pero bueno, el año pasado, cuando se estabilizó un poco, empecé a girar. Explícale al público qué son los brackets. Los aparatos, llamados aparatos, sí, creo que todos saben igual. Bueno, pero siempre no demos supuesto. Sí, fue... Bueno, igual tenía mucha relación, ¿no? Con esto de empezar a trabajar con el cuerpo, un diálogo con los huesos. Y me ha pasado muchas veces que una vez había tenido un percance y casi llegué a la función con anestesia, saliéndoseme la anestesia de la boca. ¿De verdad? Sí, de verdad. Pero empecé a entender que un montón de cosas empieza a aparecer esto de la sincronía, las resonancias, bueno, que vos decías, sí, es el famoso estudio que nos metemos al resonador, la tomografía computada, pero hay algo que empieza a aparecer, ¿no? En relación al cuerpo, a las emociones, a los dolores. Me ha tocado hacer funciones con molestias y que digo, lo cuento porque también la gente lo pregunta, ¿no? A veces, y sí, no es que estar sufriendo ahí, pero bueno, es escuchar eso también, ¿no? El actor va a hacer la función y tiene que salir a escena como esté, y también habitando eso. Bueno, siempre dicen que el cuerpo es muy sabio, que siempre te avisa. Si duele últimamente, es como que tiene que ver mucho la relación de los dolores del cuerpo con las emociones, ¿no? Sí, justamente este trabajo aborda un trabajo con las emociones, justamente alojadas en cada parte del cuerpo, ¿no? Bueno, no sé, por decir que la angustia a veces se aloja en el pecho, en el esternón. Entonces, bueno, yo empecé a investigar sobre eso y bueno, a pasarlo por mi cuerpo un poco. ¿Y cómo es esa relación del diálogo con los huesos? Y yo creo que eso es lo que propone la fantasía del teatro, de estar jugando y
no sé, en este caso los huesos le vienen a hablar a este ser que un poco dormido, le vienen como a pasar cátedra de vida, de cómo vivir, y me gustaba en base a las lecturas que yo iba teniendo en todos estos últimos años, ¿no? Llámese un poco más espiritual, budista, como como cuestiones más espirituales y trascendentales del ser. Yo dije, ¿cómo puedo llevar esto al teatro? Y bueno, fue como las voces de los huesos, ¿no? Las memorias que tienen los huesos y eso que a veces, o sea, todos escuchamos voces de alguna manera, en una voz interna cuando vamos a tomar alguna decisión o algo, escuchamos una pequeña voz, tenemos una intuición. ¿Qué pasa si esa intuición tiene forma? Le damos lugar, y en esto, bueno, son los huesos de una forma poética, pero también aparecen, ¿no? En esa resonancia, en ese cuerpo, en un diálogo con otro personaje. Los ligamentos vendrían a ser como esa conexión, ¿no? ¿Puede ser? Sí, es como, bueno, conectarse, bueno, ahí cada uno lo puede llamar como lo sienta, pero esta básicamente es como otro personaje que pongo dentro del unipersonal, una construcción, y bueno, y ahí aparece hablar con los huesos. Qué interesante. ¿Y cómo se conecta el cuerpo con la palabra? Es que pasa que para mí el cuerpo está hablando antes, en realidad. Hay un autor muy lindo. Y la palabra es como que es el traductor, digamos, de lo que siente ese cuerpo, podríamos decir. Claro, sí, y para mí está bueno pensar que cuando viene a la palabra, el cuerpo ya lo expresó. Así me gusta pensarlo a mí. Es como que viene a reafirmar lo que ya está pasando. Por eso, bueno, yo no soy tanto del teatro de texto, ¿no? O sea, me gusta, pero me gusta que convivan las dos al mismo tiempo, como un poco y un poco, porque me llevo bien también con la exploración corporal. Entonces yo no las puedo separar, pero sí puedo decir que me gusta que no siempre venga la palabra primero. Y a veces vos pensás que, decime si, de acuerdo a tu experiencia ya, si las palabras hablan más fuerte que los huesos. O sea, hay palabras muy fuertes, hay palabras que tienen un significado y una carga poética y ya de la propia palabra que rompen mucho, o sea, que son fuertes. Pero también hay imágenes que son muy fuertes. Una persona tocándose el corazón, una persona pidiendo por favor, o una persona que viene y te dice lo único que me importa es el amor. O sea, palabras como el amor, la felicidad, son palabras fuertes. No sé si es una u otra. A mí me gusta pensar que convivan, que ni una primera que otra. O sea que hay algo muy lúdico también sobre escena, se me ocurre, ¿no? Sí. De mucha expresión corporal. Se me ocurre que, de acuerdo por lo que vos estás narrando, yo me imagino, me permito imaginar que todo ese movimiento, es decir, toda esa expresión corporal te lleva a esa comunicación, a lo lúdico. Sí, fíjate qué curioso, porque cuando somos niños jugamos y por ahí no pensamos tanto lo que vamos a decir, accionamos. Y un poco el trabajo de resonancia a través de esta residencia que yo contaba primero, que hicimos en Brasil, uno de los primeros trabajos era volver a tu casa de origen, sentarte en la puerta y anotar todos los recuerdos que vos tengas. Yo a través de ese ejercicio que hice, generé una canción para la obra. Una canción que está basada en muchas cosas que me pasaban cuando eran chico, y que son imágenes que me quedaron, que no se borran más. Entonces sí, está atravesado por lo lúdico, y de recuperar eso como grande también, ¿no? El niño. Y esa parte lúdica es lo que a vos te permite interactuar, romper la cuarta pared, como comúnmente se dice, y tener una mayor comunicación con el público, como propuesta. Sí, es un elemento que ayuda, ¿no? Como la ternura de un niño. De todas maneras, siempre trato de romper esa cuarta pared, porque en mi forma de trabajar siempre busco integrar a los espectadores con respeto, y también ir construyendo ese diálogo
porque pienso en más espectadores activos, participantes, en un poco es concepto de ritual, escenarios más, o sea, disposiciones más circulares para las escenas. Todo eso a mí me interesa y siempre me interesó de que empecé a estudiar teatro. Me gusta pensar así, ¿no? Como un espectador que no se va a sentar y solamente tiene que ver, sino que si quiere puede entrar a la escena, debe entrar a la escena para mí. ¿Y cómo es la reacción del público? Bueno, ahí siempre me he llevado... Es un gran desafío. Sí, y me he llevado como mis ilusiones como destruidas, ¿no? Como cuánto estoy esperando que algo suceda y qué poder tengo sobre eso. En realidad ninguno. Entonces me he llevado frustraciones porque escenas que yo creía que podían haber risa o que podía pasar algo, pasa otra cosa y no es lo mismo una función con otra. Bueno, eso quizás es redundante, pero acá pasa mucho cuando uno empieza a trabajar con el espectador. Pero siempre es bueno porque yo trato de construir, trato de que sea progresivo. Ese ir entrando y saliendo. Entonces, es una nueva propuesta la tuya, indudablemente. Sí, o sea, en realidad se hacen estas cosas, pero por ahí, bueno, no es lo que más acostumbrados estamos, pero yo creo que los espectadores tienen ganas de... O sea, con eso que me preguntabas, yo creo que quieren aportar más de lo que pensamos en realidad. O sea, para mí el espectador siempre quiere estar ahí adentro. Por más que diga que no, por más que diga no, yo no quiero participar, yo me he dado cuenta que... Algunos se quieren esconder debajo de la butaca, ¿no? Sí, pero... que no me llame. Hay cosas muy interesantes que salen, que bueno, yo lo observo después de la obra, ¿no? Y que no solo salen de la obra de qué bien que actuaste, qué bien que hiciste esto, qué lindo, sino traspasa esa barrera y pasa a un plano... Que no lo podemos medir o no lo podemos controlar, y es en lo personal del espectador. O sea, se abre otra puerta interna, que creo que es la finalidad del arte, del teatro, es trascender eso y que al espectador le pasen cosas que vos no tenés control de eso, simplemente estás abriendo esa posibilidad. Entonces para mí siempre es una sorpresa y siempre es un desafío, y siempre estoy esperando a ver qué hay del otro lado. Seguramente que con la propuesta que vos llevaste tiene mucho que ver con el psicoanálisis también, porque es muy movilizador para el espectador, ¿no? Bueno, sí, son ramas que, bueno, yo no de psicología y eso, más que leer esto que decía de las emociones, que bueno, he estudiado sobre las emociones, pero bueno, como mi rubro es el teatro y el arte, no me meto ahí. No, pero yo creo que te lleva a eso, ¿no? sin tampoco asustemos al público que no nos va a hacer psicoanálisis, pero digamos, pero a través de lo que uno narra, es decir, con algún movimiento, con una emoción, es decir, es como que te toca, te llega, te sentís identificado, a eso me refiero. Sí, todo es muy... Porque eso hace que de alguna manera se cumpla el objetivo de tu misión, de llegar a la gente a través de esto, a través de esta propuesta tan interesante que es lúdica y con emoción, y con este instrumento que es el cuerpo, de la expresión corporal, donde creo que es lo principal de tu trabajo, de tu profesión. Yo creo que se resalta lo expresar corporal para expresar todo ese sentimiento de tu propuesta, para esa resonancia, para que resuene el espectador. Sí, incluso tengo una frase que dice: ¿cómo expresar con palabras las vivencias del alma? Sí, se quedan chicas. O sea, no es que las palabras no van. O sea, van, lo que pasa es que muchas veces es como eso, que no le podemos poner palabras a ciertas situaciones o a ciertas imágenes. Es verdad. Y ese límite me parece lindo, donde ¿qué palabra podría ser? O sea, o no hay, o no existe. Sí. Y creo que esas imágenes también es lo que a veces, como espectadores, también uno se graba. Claro, sí, totalmente. ¿Y dónde has estado y acá en Córdoba? ¿Es la primera vez que venís a Villa María? A Villa María he ido a hacer algún curso de iluminación, mira vos.
a compartir alguna vez, que tengo algunas amistades, pero no, a presentar es la primera vez. Sí, en Córdoba sí hice como 4 o 5, no, un poco más. Y en Río Tercero también, y bueno, de Córdoba en esos lugares. Y después de acá de Villa María, ¿cómo sigue esta resonancia? ¿A dónde se hace la próxima resonancia? La próxima pautada es en Brasil, en Puerto Alegre, en septiembre. Pero bueno, hasta acá más o menos llegaba lo que estaba organizado ahora, como una pequeña gira. Y posiblemente yo vuelva al sur y estoy viendo para hacer en San Martín de los Andes, en Bariloche, y bueno, un poco por esa zona. ¿Y qué te llevó a radicarte al sur? No, porque yo nací en Villa Regina, que es Río Negro, y después me fui a vivir a Zapala, y después me vine a estudiar a Córdoba, ingeniería primero, ingeniería eléctrica, y después hice ese cambio a teatro. Qué interesante. Sí, en realidad, primero, a mí me gustó mucho trabajar, o sea, me encanta la ciencia ficción, ¿no? Y me encanta trabajar las escenografías, la iluminación, me gusta mucho, pero bueno, entre todos esos procesos y ese tipo de obras, después sentí la necesidad de trabajar el cuerpo, del espacio más vacío, ¿no? Entonces aparece esta investigación. Es decir, todo eso que causa, que efecto, ¿cómo lo podemos empezar a comprimir y llevar más al cuerpo? Porque me pasaba que quería viajar con las obras, pero las cosas que pensaba eran muy difíciles de llevarlas a otro lado. ¿Y fue en Córdoba que surgió este teatro? Justo se cortó. Hola. Ahora sí. ¿Fue en Córdoba donde encontraste la vocación por el teatro? Sí, yo antiguamente no, incluso me vine a estudiar ingeniería y después en ese tiempo que estaba estudiando me paso a teatro por un taller que tomé, una clase. Hice una sola clase y bueno, ya me embalé con esa clase. Pero no tenía, de chico no, habrá los 20 años más o menos. Qué interesante. Bueno, así que llegás a Villa María ahora este fin de semana con esta propuesta. Invitamos al público, para que hagan esa resonancia conjunta y descubran esta propuesta que es sumamente interesante, por cierto. ¿Vos estás invitado? ¿Te resuena para ir o no? Bueno, sí, supongo que sí, cómo no. Muchas gracias. Así que bueno. No, a vos no. Así que bueno, que sea todo un éxito. Has creado una gran expectativa acá en la ciudad, así que bueno, espero que se cumpla y que bueno. ¿Cuándo venís a Villa María más? ¿El mismo sábado? El sábado a la tarde, sí. El viernes vamos a hacer una función en Pampayasta. Mirá, qué bien. A la noche, y después el sábado, allá a la tarde en Villa María, estamos ahí a las 6 de la tarde. Bueno, Alexis, bienvenido a la villa y toda la MER para esta función. Bueno, gracias por aceptar la invitación, y a Melina también, ¿no? Que fue el nexo de nuestra conexión. Así que bueno, gracias, buenas tardes. Dale, bueno. Gracias por tu teatro y por tu vida y por más resonancia. Bueno, hasta luego, te esperamos ahí. Ahí estaremos. Gracias. Chau, gracias.